Shalom Ubrajot. Soy el pastor Giovanni y estamos aquí en el Ministerio Saetas de Salvación para las Naciones, para Latinoamérica. Así que espero que tú compartas este video, esta enseñanza con otras personas. Hoy lo que vamos a hacer es el resumen de la vida del apóstol Pablo. Yeshua le cambió el nombre a Shaul y le puso Pablo, o ya Pablo tenía ese título honorífico por la credencial, el pasaporte, la ciudadanía romana que él había adquirido. Yo quiero que tú vayas conmigo a Romanos capítulo 9, rapidito, Romanos 9. Miren lo que dice la Escritura. Digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia, escuche esto, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y constante dolor en mi corazón. Eso es Pablo hablando, porque he orado para que yo mismo sea anatema para el Cristo en lugar de mis propios hermanos y mis parientes que están en la carne. ¿Quién? Los judíos, que son los hijos de Israel, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, escuche bien, la Torah, el culto establecido en ella, las promesas y los patriarcas, y por medio de quienes apareció el Cristo en la carne, que es Elohim sobre todas las cosas, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. En estos días he tratado con varios hermanos, varios pastores de distintas denominaciones y hemos conversado. El otro día conversaba con varios de ellos en la parada y una de las cosas que ellos me preguntaban qué podían hacer, qué estaban haciendo ellos, que sus hijos y los jóvenes se están apartando ya cuando están entrando a la escuela, cuando están entrando a la universidad. Y yo me senté y empecé a reflexionar con ellos y le dije, mira, por mucho tiempo, yo tengo 2 hijos, por mucho tiempo yo enseñé la Biblia o pensé que estaba enseñando la Biblia, pero hoy yo me arrepiento en este mismo momento porque enseñé algo que yo pensaba que estaba, pero no estaba. No le enseñé lo que era realmente lo que estaba en la Escritura, que era qué fue lo que enseñó Mashiach, qué fue lo que enseñó el Mesías, la Torah, lo que estaba establecido en la Torah. Te digo sinceramente, yo le dije sinceramente, le estoy hablando, si yo llego a saber esto, no cometo tantos errores porque hemos tenido una vida de religiosidad, nos han enseñado religiosidad. Somos una cosa en la iglesia y somos una cosa en la calle y somos una cosa en la casa, es decir, que somos 3 personas, tenemos 3 caretas en este mismo momento y nuestros hijos están viendo una teología grecorromana que tiene hueco, que tiene fisura, que no estamos viviendo lo que dice las Sagradas Escrituras, que no estamos viviendo lo que enseñó el Mashiach realmente, y entonces es una forma hipócrita, una forma de orgullo, una forma vanagloriosa, una forma de manipulación, y tenemos que ver que ellos también se cansan y tenemos que, a veces tomamos cosas que dijo el Mashiach, que decía Yahusha, es decir, Jesucristo, y lo adaptamos a nuestra conveniencia, y nuestros hijos ven eso, nuestros jóvenes ven eso, y entonces no quieren vivir porque estamos en la era del internet y ya con buscar una información se dan cuenta que estamos mintiendo, que estamos haciendo las cosas que a Yahusha no le gusta, que a Elohim no le gusta. Y te digo sinceramente, tenemos que llevar el fundamento, tenemos que llevar a Yahusha en nuestros corazones, a Jesús en nuestros corazones, pero la Torah está establecida, la Torah no se ha violado. Si te vuelvo a repetir, y yo le decía a estos pastores, si yo te tengo que decir en este mismo momento, si Dios me diera la oportunidad, si Elohim me volviera a dar la oportunidad, volvería de nuevo entonces a empezar a volver de nuevo a escudriñar las Escrituras. Y esa es la oportunidad que Dios nos está dando en este mismo momento para nosotros ir a la Escritura. ¿Qué dice el pastor en una plataforma? Yo tengo que ver que lo que diga el pastor está reflejado en la Escritura y principalmente en la Torah. Teniendo esto en cuenta, yo quiero hacer simplemente un pequeño resumen bíblico de la vida del apóstol Pablo. Y lo primero que tenemos que entender es que Pablo era de la tribu de Benjamín. Lo dice la Escritura. Romanos capítulo 11, versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo,
porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿O no saben ustedes lo que dice la Torá respecto a Elías cuando se queja de Israel ante Elohim? Pablo enfatiza de que es de la tribu de Benjamín. En segundo lugar, dijo que era fariseo, hijo de fariseo. Hechos capítulo 23, versículo 6. Al darse cuenta Pablo de que algunos del pueblo eran saduceos y fariseos, él siempre tenía la controversia con estas personas, porque estas personas añadían más a lo que decía verdaderamente la Torá. Levantó la voz en la asamblea diciendo: varones hermanos míos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y soy juzgado por causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Está hablando del Mashiach en este mismo momento, de la resurrección de Yahushua en este concepto, en este marco de la asamblea. En tercer lugar, él asistía a la sinagoga, y me detengo 3 minutos aquí. Por mucho tiempo he escuchado a pastores que decían que Pablo no se congregaba en la sinagoga, que Pablo había aceptado al Mashiach, a Jesucristo en su corazón, y que él había dejado la sinagoga, es decir, que él había dejado el Shabbat. Eso es mentira, discúlpame, pero eso es mentira. Lo vamos a ver aquí en este pequeño resumen. Pablo asistía a la sinagoga. Muchos dicen que Pablo abrió una nueva iglesia, un nuevo movimiento, y no es así. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 5. Y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamaban en la sinagoga de los judíos la palabra de nuestro Adonai. Capítulo 13, versículo 14. Y ellos salieron de Perge y fueron a Antioquía, ciudad de Pisidia, y entrando a la sinagoga el día de reposo se sentaron. Escucha, te dejo ver esto. Pablo se reunía en la sinagoga. Hechos capítulo 14, tú puedes buscar Hechos capítulo 14, versículo 1, Hechos capítulo 18, versículo 4, Hechos capítulo 19, versículo 8. Pablo nunca fundó un nuevo movimiento, como dicen algunos. Pablo siempre fue a la sinagoga hasta el día de su muerte. Se congregaba en Shabbat, y lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿enseñaba Pablo en la sinagoga? Sí, enseñaba. Acuérdate que era fariseo de fariseo. Enseñaba allí. Vamos a ver qué enseñaba. Hechos capítulo 17, versículo 2. Dice: de acuerdo con su práctica usual, lo hacía todos los días, era parte de su vida. Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darle drashot de Tanat. Esta es la versión perichita. Ahora te voy a leer la Reina Valera. Y Pablo, según su costumbre, entró y estuvo en ellos hablándole de la escritura. ¿Cuál escritura? La Torá. Durante 3 días de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El Shabbat. Hechos capítulo 18, versículo 28. Porque disputaba vigorosamente con los judíos frente a la multitud, demostrando mediante la escritura que Yahushua era el Mesías, es decir, que Jesucristo era el Mesías. Entonces sí se congregaba en Shabbat. En sexto lugar, hizo los votos nazarenos que le tocaban hacer, porque se lo estaban pidiendo en la circunstancia que estaba viviendo el apóstol Pablo. Hechos capítulo 18, versículo 18. Entonces Pablo, esta es la Reina Valera, después de haber estado allí muchos días y habiéndose despedido de los hermanos, navegó para dirigirse a Siria, una vez que se hubo rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto, y lo acompañaba Priscila y Aquila. Versículo 24 del capítulo 21. Tómalos y ve, y purifícate con ellos, y cubre los gastos para que se rapen la cabeza. Así todos sabrán que lo que se dice respecto a ti es mentira, y que tú cumples la Torá y la obedeces. Pablo nunca dejó de obedecer la Torá, como dicen algunos pastores. Pablo nunca dejó de congregarse, como dicen algunos pastores. Pablo nunca dejó su ciudadanía, como dicen algunos pastores. Pablo tenía la ciudadanía romana porque la había adquirido. Ahora, característica número 7 en este resumen de la vida del apóstol Pablo. Venía a Jerusalén a adorar como estaba escrito en la Torá. Hechos capítulo 24, versículo 11.
Como tú puedes comprobar, no hace más de 12 días, dice el apóstol Pablo, que subí a Jerusalén a adorar y no me encontraron hablando con nadie en el templo, ni congregando multitudes, ni en sinagogas, tampoco en la ciudad. Por tanto, ellos no podrán comprobar ante ti las cosas respecto a las cuales me acusan hoy. Es decir, que Pablo era un líder, que Pablo alaba multitudes, pero nunca violó la Torá. Mire lo que dice el 14. Pero esto admito, lo reconoce, que sirvo a Elohim de mis padres en esa misma doctrina de la cual hablan creyendo todas las cosas que se encuentran en la ley y en los profetas. En la ley, ¿cuál ley? En la Torá que había dado Elohim en el monte del Sinaí al pueblo de Israel, a Moshe. Circuncidó a personas. Hechos capítulo 16 del 1 al 3. También llegó a la ciudad de Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo cuyo nombre era Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre pagano, y de quien todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio de él. Por tal motivo quiso Pablo llevarlo consigo, así que lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos. ¿Cuáles judíos? Los fariseos, los saduceos, que habían en aquella región, porque todos sabían que era de su padre, que era de padre pagano. Seguidores de nuestro Mashiach. Característica número 12. Y Jacob, es decir, Santiago, y los ancianos de Jerusalén dieron testimonio de su fidelidad. Ahora, vamos a la característica. Él mismo declaró que era irreprensible en cuanto a la Torá, es decir, que era seguidor de la Torá. Filipenses capítulo 3 del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice, yo más. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que está en la ley, irreprensible. Pablo hace una defensa completamente de lo que él era. Su sangre, su ADN venía de los israelitas. Él era israelita, él era un judío que defendía la Torá. Ahora, la próxima característica. ¿Pablo celebraba las Pascuas? Sí, Pablo celebraba la fiesta. Primera de Corintios capítulo 5 del 3 al 8. Porque aunque estoy lejos de ustedes en cuerpo, pero cerca de ustedes en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que ha hecho semejante cosa. Se había cometido un error, se había cometido pecado, y él estaba canalizando, estaba arreglando la situación. Y sigue diciendo, estaba lejos de ese lugar, y sigue diciendo, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Yahushua, reunidos todos ustedes y yo juntamente con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen al tal a Satanás para destrucción de su carne, para que en espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua, Yahshua es nuestra Pascua, que fue sacrificado. Por este motivo celebramos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. No con la vieja levadura ni con levadura de maldad y amargura, sino con levadura de pureza y de santidad. ¿Por qué? Porque acuérdense que constantemente los fariseos y los saduceos estaban arriba del ministerio del apóstol Pablo para decir qué cumplió y qué no cumplió. La próxima característica es que Pablo guardaba el Pentecostés. Hechos capítulo 20, versículo 16. Por cuanto Pablo había determinado pasar más allá de Éfeso para no quedarse allí, porque se apresuraba para celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén, si le fuere posible. Constantemente estamos viendo a Pablo en toda su cultura, estamos viendo a Pablo en toda su religión, estamos viendo a Pablo que estaba cumpliendo la Torá en todas las características que demandaba. Ahora,
Vamos a ver la próxima fiesta. ¿Guardaba los panes sin levadura? Ok, Hechos capítulo 20, versículo 5. Quienes partieron antes que nosotros y nos esperaron en Troas, después de los días de los panes sin levadura. Partimos de Filipo, ciudad de los macedonios, y habiendo navegado 5 días, llegamos a Troas, donde estuvimos 7 días. Es decir, que cogieron la fiesta de los panes sin levadura. Pablo hace una declaración y quiero compartir con esto, porque yo compartía con estos pastores el otro día y me decían hasta dónde Pablo, en esto hablando de los jóvenes, de nuestros hijos, de los errores que cometemos como padres, de errores que cometemos como líderes, como pastores, y tenemos que ir a esto que está aquí. Tenemos que ir aquí y tenemos que ver qué es lo que en realidad Elohim nos está diciendo y cumplir lo que Elohim nos está diciendo. No podemos vivir más engañados, no podemos vivir más en mentiras. Decimos el Ruach HaKodesh me habló y me dijo. Si yo creo en la inspiración del Espíritu Santo, yo creo que el Ruach HaKodesh nos habla y nos dice y nos revela lo que está aquí, pero tenemos que ir al principio, tenemos que ir a lo que está escrito en la Torá. Es allí donde sale todo, es la base de una vida correcta. Y yo le decía a estos pastores y a estos líderes, yo le decía, Pablo, la Torá nunca, jamás la desechó, jamás, ni antes ni después de la experiencia que tuvo con el Mashiach, jamás. Al contrario, dijo que la Torá era buena. Mira esto. En Romanos capítulo 7, versículo 12, mire lo que dice el apóstol Pablo. De modo que la Torá es santa y el mandamiento que dio Elohim, el mandamiento que dio Yahusha, es santo, es justo y es bueno. Entonces, Pablo estaba diciendo, la próxima característica, Pablo estaba diciendo, la Torá es buena, es justa, es beneficiosa para todos aquellos que se acercan a través del Mashiach, para tener una vida libre y para establecer y creer que la Torá es una ley espiritual que nos cambia, que nos da el amor completo, el amor de nuestro Dios a nuestros corazones, a nuestras vidas. Romanos capítulo 7, versículo 14. La Torá es espiritual, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Él estaba hablando de la naturaleza de la Torá y estaba hablando de la naturaleza de la carne. Declaró que él se regocijaba, que regocijarse en Yahweh es tener la Torá en nuestros corazones y ponerla en práctica, como dice la Escritura. Romanos capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios, en la Torá de Elohim, en la instrucción de Elohim. Es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Y nos da una característica más, que la fe jamás va, la emuná que Dios nos pone en nuestros corazones, jamás va a invalidar la Torá. Al contrario, nos da la capacidad de creer en ella a través de Yahushua HaMashiach, a través de Jesús el Mesías. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, dice, hace una pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, dice la Reina Valera. Luego por la emuná invalidamos la Torá. En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá en nuestras vidas. Te digo sinceramente, amado, donde quiera que tú estés, si hubiéramos conocido esto un poquito antes, se hubieran evitado varias situaciones que nos pasan en la vida, que vienen a través de nuestros errores y otros eventos que no podemos dominarlo porque ni lo creamos, sino que vienen a nuestras vidas, que es parte del desafío de seguir en el camino del Mashiach. Y es una de las cosas que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Mashiach? ¿Qué dice Elohim para nosotros tener una vida de victoria? Y te digo sinceramente, es un cambio paulatino, es un cambio que tú puedes ver la vida de otra forma, de otra perspectiva. Y nuestros hijos pueden, y nuestros jóvenes pueden ir a la ley de Dios, que es reconfortable, que es sanadora, que es libertadora.
¿ok? La próxima característica, ya estamos terminando, declaró que guardar la Torá es tan importante, es tan vital para el ser humano. En 1 de Corintios capítulo 7, versículo 19, dice la Escritura: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos, guardar la Torá de Yahweh en nuestros corazones. Él declara justo a todos aquellos que guardan Torá. Romanos capítulo 2, versículo 3, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Yahweh, sino los hacedores de la Torá son justificados delante de Yahweh. Tenemos que valorar que el mismo Mashiach, el mismo Yahusha, el mismo Jesús, cuando llamó a Pablo, lo estaba sellando con la Torá en su mente, en su corazón, en su cuerpo. Hechos capítulo 9, versículo 15, y ya estamos terminando. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, le estaba diciendo a Ananías en ese tiempo, en ese llamado, para llevar mi nombre, escúchame, para llevar mi nombre y tener el nombre del Mashiach, tener el nombre de Yahusha, tener el nombre de Jesús, el Mesías, era cumplir la ley, en la que estaba establecida en el monte del Sinaí, donde Elohim se lo dio a Moisés. Y mire esto: mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Te lo vuelvo a repetir. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Se lo dijo a Ananías para que se lo dijera el apóstol Pablo, Shaul en ese momento, para llevar mi nombre, su nombre declarado, el Mashiach, en presencia de los gentiles, es decir, aquellos que pertenecen a la casa de Efraín, y de los reyes y de los hijos de Israel. Estamos insertados. El ministerio del apóstol Pablo simplemente nos da la evidencia de que nosotros podemos seguir, que nosotros podemos caminar en la Torá, que podemos ver las instrucciones de la Torá, y automáticamente lo que pensamos es: tengo que cumplir, tengo que volver a hacer los ritos. No, tenemos que simplemente cumplir lo que está escrito. Acuérdate, te vuelvo a decir, los fariseos y los saduceos agregaron más cosas, más principios, más cargas al pueblo para que se cumpliera, y no es así. La Biblia me está diciendo, las Sagradas Escrituras, la Torá, que son los 5 libros de la ley, la Taná, que es la Biblia completa, pero los profetas principalmente, y el Brit Hadashah, que es lo que se le llama el Nuevo Testamento, está establecido aquí para que nosotros lo cumplamos, para que esté aquí. Y es un cambio, porque eso es lo que exige nuestro Elohim, eso es lo que está hablando nuestro Elohim. No es una carga, cumplir con la Torá no es una carga, es una delicia, es un beneplácito, y te digo, es algo sobrenatural, es algo que te da la paz sobrenatural de ver al mundo de otra forma, de otra perspectiva, porque estás haciendo lo que el Mashiach nos mandó a hacer. Así que yo espero que Dios esté contigo donde quiera que tú te encuentres en este momento, que Elohim, el Dios de nuestros padres, esté contigo, que te esté prosperando donde quiera que tú vayas, que te esté librando, sanando, cuidando, prosperando para que tú seas libre, que la emuná de Dios, la fe de Dios en nosotros toque tu corazón, toque a tu familia, traiga restauración en tu matrimonio, en tus hijos, traiga todas las cosas, porque el Mashiach está cambiando, y el Mashiach está llamando a hombres y mujeres como tú y como yo volver de nuevo a nuestras raíces, a lo que está aquí. Elohim te bendiga, que Elohim te guarde, que Elohim te prospere donde quiera que tú estés. Soy el pastor Giovanni y nos vemos en la próxima serie aquí mismo en el Ministerio Saeta de Salvación para Latinoamérica. Chayei Olam, vida eterna. Característica número 9. Guardaba Pablo el Shabbat. Aquí vamos. Hechos capítulo 17, versículo 1. Después de pasar por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, y vuelve a recalcarnos el texto, y según su costumbre, que lo practicaba, entró y estuvo con ellos, hablándole de la Torá durante 3 días de reposo, 3 Shabbatot, 3 días. Constantemente Pablo enseñaba la Torá.
Pablo hablaba del Mashiach. Característica número 10. Pablo, a final de su ministerio, declara que él cree en el Mashiach, cree en la Torá, en lo que estaba escrito en la Torá del Mashiach. Hechos capítulo 21 del 18 al 20. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haber saludado, le contó una por una de las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos de la Torá. Se estaban convirtiendo a aquellas personas que creían en la Torá, y se estaban convirtiendo al Mashiach a través del ministerio del apóstol Pablo. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. אני זוכר לפני שנים לחשת לי מה קורה בפנים, אבל עכשיו המעבר מנוע, ואיך הייתי פעם נע בתוך תוכך עם היונה, ואיך נשאר